Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo análisis para el canal. Volvemos con el canal, volvemos con los análisis. Discúlpeme este tiempo que me ausenté, es que estuve con varias cosas, estudios, eh, hubo un evento deportivo de fútbol que no le dio bola a nadie. Lo vi yo solo, claramente. Pero volvemos con los análisis, volvemos con las discografías. En este caso, una de las discografías que ya habíamos empezado, la última que habíamos empezado. Estamos ante el segundo disco de la única banda argentina que estamos analizando por ahora, con un trabajo que ya es mitológico, de antología, legendario. No le alcanzan los adjetivos para describir lo que significa este disco que vamos a analizar hoy. Estamos hablando del magnífico, impresionante, inigualable, porque lo es, Octubre, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, sacado el 4 de octubre del año 1986. Vamos a estar contando su historia, analizándolo, analizando sus canciones. Bueno, yo no soy de mostrar mucho los discos, pero esta merita. Esta es una primera edición del año 1986, está firmada por Rocambole, como pueden ver. Lo muestro ni para presumirlo ni nada, lo muestro como algo histórico, ¿no? Pertenece a mi padre. Este es el insert. El insert que de hecho trae acá arriba, donde se llegará a ver ahí la letra E de Estos Polvos Futuros Lodos, tema que estuvo a nada de entrar y quedó como un inédito. El disco no lo muestro, pero está en muy buen estado, la verdad. Se escucha muy bien aparte todavía. Pero bueno, vamos a hacer el análisis, ¿no? Que esto no es un video ni de colección de discos ni nada. Luego del lanzamiento de Gulp en el año 1985, más precisamente en julio de ese año, los Redondos continúan tocando en vivo. El año 85 fue un año de mucha actividad para ellos. Presentan el disco Gulp en agosto de este mismo año, del año 85, en Cemento, ni más ni menos, un lugar en el que ellos hasta ese momento, si no me equivoco, no habían tocado, o habían tocado muy pocas veces. Terminan presentando el disco ahí prácticamente sin quererlo. En realidad la presentación estaba programada para el 16 y 17 de agosto, no, 15 y 16 de agosto, en el Teatro Astros, pero la función se cancela debido a que Valeria Lynch añadió fechas a unas presentaciones que estaba haciendo y a los Redondos, que eran una banda de Lander, los movieron del teatro. Y acá hay que entender algo ya que mencionó el Under. Y lo marco porque hoy en día hay una concepción de Under que no es. Hoy en día se considera Under un espacio en el que vos estás cuando comenzás para después dar el salto al mainstream. En este momento, donde la movida musical era distinta y donde la democracia aún estaba fresca, porque había vuelto hace muy poco, el under era una actitud contracultural, musical, de autogestionarte, no era visto como un medio para llegar a lo más alto. De hecho, los redondos en un momento claramente dejan de ser under, pero esa actitud la mantuvieron desde la autogestión, desde esa actitud contracultural que sin embargo logró trascender y por eso es tan importante y tan valorable la obra de Patricio Rey. Pero el under es eso. El under no es ni un género musical en sí mismo como es ahora, ni un medio para llegar a la fama, ¿no? El under es otra cosa. Pero hay que entender que los redondos ya con Gulp lograron un puntazo muy fuerte. El disco vendió más o menos 1000, 3000 ejemplares y podría haber vendido más si no hubiese pasado lo que sucedió, que esto de hecho se descubre hace unos años porque el Indio fue el primero en contarlo en su biografía y Rocambole lo confirmó, de que una discográfica bastante conocida y bastante grande retiró muchas copias del mercado para que ellos no fueran capaces de venderlas. Los Rondos continúan tocando en vivo, se asienta definitivamente la formación que también graba este disco, que era con dos guitarras, Tito Fargo, Sky, Willy Crook en saxofón, Semilla Bucharelli en bajo, el Piojo Ábalos en batería y el Indio, obviamente, en voz y letras. Continúan ahorrando dinero para ya grabar un trabajo nuevo y ocurre un hecho histórico para la banda, que son los shows que otorgaron el 16 y 17 de mayo del año 1986 en Palladium. ¿Por qué son
históricos estos recitales, por dos motivos principalmente. Porque Los Redondos, en esos dos shows, en esa doble fecha, abandonan definitivamente su faceta experimental, su faceta vanguardista, o que intentaba ser vanguardista, y su faceta performática para ya ser definitivamente una banda de rock. Y es histórico por otro motivo. Rocambole cuenta que en ese show él comienza a ver el cambio de público que había en Los Redondos. Hay que entender una cosa, por más de que hoy se vea como algo lejano, el primer público de Los Redondos era un grupo de gente muy selecto, muy de vanguardia, incluso gente grande, intelectual, porque hay que entender que el rock en esta época era algo de clase media. El rock no estaba llevado aún a los lugares y a los sectores más populares. Eso es algo que lograron justamente Los Redondos, y ahí radica otra de sus importancias por fuera de lo musical. Y Rocambole cuenta que en el público él comenzó a ver estas caras que él luego dibujó como identificación gráfica de lo que son Los Redondos, incluso que los trasciende a ellos. Yo estoy seguro que mucha gente por ahí nunca escuchó Los Redondos, pero sabe que esto es de Los Redondos, o esto lo conoce sin saber que es de Los Redondos. Esta masa. Dan un par de shows más, pasan a la inactividad porque Sky tiene un viaje con el indio, viajan a Francia, y cuando regresan, ya regresan con la idea de grabar un disco. Los ahorros que habían juntado les permitió alquilar un estudio muchísimo mejor que los estudios Tubal, donde se ha grabado el primer álbum, y se graba en los estudios Panda, entre los meses de julio y creo que entre julio y agosto. No demoró mucho la grabación porque mucho de este material ya estaba compuesto previamente. Por eso mucha gente cree que los shows del 16 y 17 de mayo, sobre todo por el afiche, son los shows de presentación de octubre, y en realidad no. Hay muchos temas de octubre, pero octubre no existía. Bueno, para la grabación del disco ellos convocan a dos productores de dos movidas musicales que estaban muy en boga. Uno era Daniel Melero, proveniente del synth pop, y el otro era Claudio Cornelio, procedente de la Dark Wave y demás. Porque los Redondos estaban explorando ese sonido. Este disco tiene mucho de eso, ya esto lo haremos en el análisis. Y adicionalmente se suma en percusiones, en este disco, percusiones que no son muy audibles por la producción del álbum, Claudio Fernández, que participa en temas como Motorcico, por ejemplo. Y bueno, de historia no hay mucho más para contar, principalmente porque lo que hicieron los Redondos entre un disco y otro fue tocar en vivo. No hicieron mucho más, no hubo mucho más. Sí tengo que contar algo que ocurre previamente, que es que la producción del disco, y esto ya nos podemos meter en el análisis, no dejó muy conforme a nadie por un tema de que fue que el ingeniero de grabación, que es el que se queda eh, retocando el máster al final ya sin los dos productores, descubre el reverb, el efecto de reverb, este efecto de eco que está tan presente en todas las canciones de octubre, y se lo puso a todas las canciones sin la autorización de la banda, lo que hizo que ni el indio, ni Sky, ni nadie quede conforme. A Willy Crook eso no le gustaba, porque además Willy Crook estuvo muy involucrado en lo que fue la producción del disco, hasta que la banda deja, ya la masterización se encargó este ingeniero y metió ese efecto, y a nadie le gustó cómo quedó. En general, Octubre es un disco con el que nadie de la banda quedó conforme a nivel producción. Pero metámonos en el análisis. Definir octubre es muy jodido. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pueda decir en este análisis ya se ha dicho antes. Yo no puedo sumar algo nuevo. Nadie puede sumar algo nuevo sobre octubre. Porque octubre no es únicamente un disco. Entender octubre como un disco únicamente es limitarlo. Octubre es más que el mejor disco de Los Redondos. Que para mí lo es. Está en discusión con otro casi par a par, pero eso ya es otro tema. Octubre es más que las grandiosas canciones que contiene. Octubre es más que su maravillosa portada y contraportada. ¿Qué es octubre? Yo no lo sé. Octubre, la realidad es que forma parte del gen identitario argentino.
Pero ¿por qué forma parte del gen identitario argentino? No es algo contestable. Es prácticamente imposible deducir por qué. Porque ¿qué tiene esta etapa de argentino? Porque hasta su título, su tipografía, sus colores evocan muchísimo más a la Revolución Rusa de octubre de 1917. Esta masa de gente popular se puede ver en todo el mundo. ¿Dónde está lo evocativo de Argentina? La realidad es que no se sabe. Pero lo que sí uno puede decir es que octubre es lo que es, porque lo hicieron los Redondos. Porque los únicos capaces de hacer un disco con esta estética, con estas canciones, con esta producción y con esta energía eran ellos. Y a la vez ellos son lo que son por haber hecho un disco como Octubre. Porque los Redondos son lo que son por el mito que genera Octubre. Porque uno los identifica con esto. Por más de que no es el estilo clásico de los Redondos, desde lo sonoro, sí desde lo compositivo, desde lo sonoro no. Ya metiéndonos en términos estrictamente musicales, tengo que destacar que es increíble la evolución de un disco a otro. Entre Gulp y Octubre pasan unos meses, pero si uno analiza lo que son los dos discos y lo que es la banda en un disco y en otro, parece que hubiesen pasado 10 años. Porque la evolución que tienen los Redondos es mortal. Es mortal. Acá ya es un disco donde las guitarras de Kai toman mucho más protagonismo, donde la lírica del indio está mucho más afilada, donde incluso la banda suena mejor, suena más ajustada, más tirado al rock. Mucha gente lo considera Octubre un disco de post-punk. Yo considero que no es un disco de post-punk, es un disco de rock que tiene una producción oscura, una producción, no sé si la palabra es densa, pero que tiene ese estilo, sí, ese estilo nublado, con eco, que rellena las canciones y las dota de una personalidad que si estuvieran en otro disco no serían tan buenas. Por eso Octubre cuesta mucho desarmarlo y cuesta mucho moverlo. No te imaginás los temas de Octubre con la producción de Bam Bam que estás liquidado. No podés, porque ya quedarían totalmente despersonificados, porque la producción del disco, que no dejó contento a nadie, y que no es un estilo de producción que identifica a la banda, es la gran parte de la esencia del disco. Pero es un tema de producción, no es un disco de post-punk, es un disco de rock. Es un disco que sí tiene cierto aire a la onda gótica, a la onda del synth pop, tiene ciertos dejos de eso, porque los redondos estaban escuchando mucho eso, pero no deja de ser una, un disco de rock. Y es un disco conceptual. Es un disco conceptual. Por eso yo remarco que Los Redondos son la única banda realmente conceptual que tuvo la República Argentina. Porque Patricio Rey se encarga de que este disco esté sostenido por su concepto casi de manera constante, como si el concepto funcionara como un atlas. ¿Cuál es el concepto de Octubre? Digamos que es un concepto que tiene dos vertientes. Habla claramente sobre los dramas que se vivieron en la época de la Guerra Fría. Casi que todos los temas uno los puede identificar con uno de esos dramas que se vivió a nivel mundial con la Guerra Fría, sin tener partidismo, porque Octubre, pese a su iconografía, no toma partido. Octubre no dice estos son buenos y estos son malos. Octubre le tira palos a los dos y ahí está la brillantez que tiene el disco. Y el otro concepto es evocar a hechos revolucionarios, no de manera directa, sino de manera casi simbólica y en un tema en realidad. Eso está plasmado bien en una canción que es la primera. En el resto de canciones no. Digamos que el concepto sí es la Guerra Fría, eso sí. ¿Es el mejor disco de Los Redondos? Es el más legendario sin dudas. ¿Es el mejor? Yo creo que sí. Y voy a decir más, Octubre no es solo el mejor disco de Los Redondos. Octubre es, junto a Clips Modernos de Charly García, El Jardín de los Presentes de Invisible y ninguno más,
el mejor disco que se hizo en este país. Porque ningún disco representa tan bien como esos tres la identidad argentina. Y además lo sostienen con su excelente calidad compositiva y demás, porque hay discos que tienen un mito muy grande y que su calidad no lo justifica. A Octubre no le pasa. Ahora, miren lo que es la obra de Los Redondos, que sin embargo existe debate. Porque yo creo que hay un disco, yo diría que hay tres discos que pueden ser los mejores de Los Redondos, pero hay uno en particular que le debate palo a palo. Y que para mí como disco es mejor. Para mí sí como disco íntegro es mejor que este. Porque este disco tiene un gran problema, dos grandes problemas, que ya vamos a llegar a ellos. Hay un disco en particular de Los Redondos que es el que viene, el tercero, que le compite de palo a palo, para mí como disco es mejor, pero no tiene ni la producción tan emblemática y que no podés separar del disco que tiene Octubre y la iconografía que tiene Octubre. ¿Ok? Eso es el análisis. Ahora vamos a meternos en el canción por canción, que lo puedo hacer de memoria. Miren lo que voy a decir. Voy a contarles algo que hasta le quita veracidad al análisis. Octubre es el disco hasta ahora que menos he tenido que escuchar para analizarlo. Lo escuché 3 veces. Porque lo tengo tan incorporado, lo tengo tan impregnado que me lo conozco de memoria. Yo podía tararear Octubre completo. Tararear una canción atrás de la otra completa. Cantar una canción atrás de la otra completa. Porque Octubre, Los Redondos son una parte de mi vida fundamental. Yo lo dije en el video de Google, no puedo ser objetivo con Los Redondos, no pretendo ser objetivo con nadie. Si tengo un criterio que va más allá de mis gustos y a mí me puede gustar algo y yo decir me gusta pero no es tan bueno, o al revés, que no me guste algo y yo reconozca su calidad. Eso no es ser objetivo porque la objetividad no existe por definición propia de que objetividad viene de objeto y nosotros los humanos somos sujetos, no somos objetos, por ende no podemos ser objetivos. Yo no lo pretendo ser nunca y el que les diga que lo es les está mintiendo, pero Octubre, los rondos los tengo incorporados y los amo y los adoro. Cuando hacen algo mal lo digo, porque este disco tiene algo malo, y lo voy a decir, pero lo tengo tan incorporado que lo podré analizar sin haberlo escuchado. Mi opinión cambió escuchándolo, reforcé las opiniones que ya tenía, y sí hubo una opinión que cambió respecto al tema que más me gusta del disco. Pero ahora vamos a pasar eso en el canción por canción. El disco comienza con Fuegos de Octubre. Fuegos de Octubre es una de las mejores, si no la mejor introducción de disco de Patricio Rey, principalmente por lo bien que te mete dentro del álbum como tema introductorio al concepto, ¿no? Por ahí como canción no es una locura, pero su producción, el sonido de los bombazos, la voz tan baja del indio, que parece incluso que hay más gente cantando y en realidad es únicamente la voz de él, pero por lo baja que está modulada y grabada, da ese efecto. Es una canción impresionante como introducción, que está pensada para ser la canción introductoria del disco. O sea, este tema no podría ser el segundo tema del disco, el último tema del disco, porque muere. Es una canción que depende de ser la primera y estuvo perfectamente elegida como primera canción. Ya nos mete en esta producción distinta, con ese eco, con una banda que suena mucho más fuerte que antes. Acá es donde se marca muy, muy, muy notoriamente la evolución. Y Fuegos de Octubre es una canción impresionante que es la que más incorporado tiene el concepto de los revolucionarios, porque acá está la idea de los redondos. Y por esto el indio en esta época decía que los redondos no tenían ideología. Te prefiero igual internacional. De regreso a octubre, desde octubre, sin un estandarte de mi parte, te prefiero igual internacional. La idea de ellos era eso, era la idea hippie, la idea internacionalista, la idea de que todos valemos por igual. La idea de que no interesa el estandarte que vos tengas, yo lucho por vos, yo lucho por la cuestión ambiental, por la cuestión de que a mí el mundo que me están dejando no me gusta. Y esta es la canción que más incorporado tiene ese pensamiento. Es una gran canción y como introducción de disco, y te cuento. Bueno, luego sigue una de las mejores canciones de Los Redondos que es Preso en mi ciudad. Preso en mi ciudad es una canción donde se explora el lado más, yo siento en todo el disco, pero en esta canción, donde se explora el lado más de synth pop de, de la banda, no porque haya sintes, sino porque
La canción habla de claramente el descreimiento, por eso Atrapado en Libertad, el Drácula con tacones y todas esas imágenes. Pero sin embargo, con ese mensaje encima, la canción logra transmitir ternura desde la voz del indio, desde el saxofón que tiene un sonido muy dulce, muy... No es un saxofón violento que te mata, ni muy preponderante. Las guitarras. Tan, 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 tan. Impresionantes las guitarras también de este tema. Y en general en este disco las dos guitarras son fundamentales. Las dos guitarras en este disco suenan mucho más amalgamadas y mejor que en el anterior. Es una evolución en todo aspecto este disco. Eh, y el final también con el saxofón es una cosa impresionante. El punteo de guitarra mientras la viola de Sky va volando y tiene una libertad increíble, el bajo de esta canción, todo es un tema impresionante. Muy bueno, Preso en mi ciudad. Por algo es un... No es un hit, pero casi casi. Luego sigue uno de los mejores temas del disco y uno de mis favoritos, Música para pastillas. Música para pastillas, tuve la grata sorpresa de descubrir hace unos días que es el segundo o tercer tema más escuchado de Los Redondos en YouTube. Me sorprendió eso porque no sé que es un tema muy famoso, pero no pensaba que tanto. Y es una canción increíble, que muestra lo afilada que está la banda. Y este es el rock más clásico de Los Redondos. Es uno de los temas que da nacimiento a su fórmula, si querés decirle fórmula que tienen. Pero la cantidad de detalles que tiene Música para pastillas es todo el tema. Cada vuelta que da, cómo le va añadiendo más detalles a la canción. Eh, Música para pastillas, rápido, el rápido que como tiraba hacia atrás, rápido y mucha cuchillería. Espectacular. La voz del indio acá de vuelta, espectacularmente grabada y muy buena la interpretación. Y acá de vuelta las dos guitarras, mientras uno va que parece una boludez, pero no, porque eso sostiene toda la canción. Y la idea de Sky va arriba, haciendo unas cosas impresionantes. Cuando las ves, cómo entra, cómo se mete el saxofón entre los versos, y el momento en el que el tema baja y vuelve a subir al final. Ese momento es uno de los mejores momentos musicales de toda la discografía de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Ese momento es uno de los mejores momentos del disco y es una de esas partes que te hacen darte cuenta de que Los Redondos son una banda impresionante e inigualable. Porque muchísimos grupos que vinieron después de ellos viven intentando hacer un tema como este con esos detalles y no les sale. Y no les sale y no les va a salir nunca. Pero bueno, Música para pastillas es un tema sobrado, sobrado. Luego sigue mi tema favorito del disco. Sí, lo voy a decir, el mejor tema del disco. Para mí el mejor tema del disco y uno de los 5 mejores temas de Los Redondos, que es Semen Up. Semen Up es una clase de lo que es hacer un blues, pero un blues a toda honra y que no suene viejo. Este tema vos se lo vas a tocar a cualquier guitarrista de blues bueno que hay en Argentina, que los hay, David Lebón, Papo, Botafogo, y no pueden tocarlo. Porque acá no pasa por una cuestión ni de virtuosismo, ni de digitación, ni de rapidez, ni nada. La oscuridad que transmite la canción, donde vos pensás que constantemente va a levantar o va a explotar y no pasa nada. La letra, si tenemos que plantear una trazabilidad sobre qué habla cada letra, bueno, Fuegos de Octubre de la internacionalidad, Preso en mi ciudad del desengaño, Música para pastillas, habla del caso de doping que hubo en los Juegos Olímpicos con los atletas rusos. Semen Up claramente es de las letras más claras del disco, habla sobre una adicción a la cocaína. Por eso el juego de palabras con el Semen Up. Ella tiene una forma de hacerme creer que es para mí la mejor manzana. Y rajo la alfombra por su amor. Son todas imágenes muy evocativas y muy sencillas.
Y es una canción impresionante. La guitarra, acá lo voy a volver a decir y lo voy a decir mucho, pero no me importa. La guitarra de Sky. Los Redondos son lo que son y fueron lo que fueron por el indio, porque él es el alma mater de la banda. Pero sin las guitarras de Sky, Los Redondos no te conmueven. No te conmueven. Y es una canción donde todo funciona bien. Todo. Saludable y católica. La segunda guitarra de detrás dejándole todo el espacio a Sky para que Sky vuele. Yo sé que hay mucha gente, incluso la banda del indio le gustaba más, prefieren la versión en vivo que allá hacían en la década de los 90 con el saxofón haciendo eso. Está buena, me gusta, pero yo creo que nada le gana a la versión del disco con ese intermedio. Y la batería que va a destiempo a propósito. Esa parte de la canción, ustedes se dan cuenta, la batería siempre se ralentiza. Queda espectacular. El bajo de Semilla en este tema también es para ponerlo en un cuadrito. El bajo de Semilla sostiene todo el tema. Impresionante. Impresionante. Seguimos con, para mucha gente, el tema más flojo del disco, que es Divina TV Führer. Divina TV Führer, lo voy a aclarar, para mí no es el tema más flojo del disco, es un tema que está muy bueno. Es un tema que está pensado para romper un poco con la oscuridad que venía planteándonos el disco, con la densidad que venía teniendo, porque todos los temas hasta ahora, sean más o menos oscuros, sí lo que tienen es que son densos. Por eso Mi Ciudad es un tema denso. Música para Paitillas es un tema rockero y pulenta, pero es un tema denso. Y Semen Up ni te digo. Y lo que hacemos con Divina Te Führer es casi un tema nacido como un rockabilly gracioso, con una letra que está inspirada, dicho por el propio indio, en 1984, de George Orwell, un gran libro, que les recomiendo a todos que lean. Y es un tema que claramente está puesto para que el disco respire a la mitad. Como, bueno, ya te vinimos ahogando un poco, ahora salí a la superficie. Lubrica las branquias, respira otra vez y después seguimos. Y es un tema que está bueno, yo lo disfruto muchísimo. Porque acá los redondos rockean y rockean de verdad. Y es muy bueno el tema y el tema se disfruta por lo bien que lo tocan. Pero el disco te vuelve a agarrar y decide abrir el lado B, con la que es para la gran mayoría de gente la mejor canción del disco, la mejor canción de los redondos. Y entiendo que me lo diga. Y yo también pensé durante muchísimo tiempo que es la mejor canción del disco. Y sigo pensando que es la mejor canción del disco. Lo que pasa es que yo prefiero Semen Up por una cuestión de que este tema lo escuché tanto que lo quemé. Que es Motor Psico. Motor Psico es la mejor canción del disco. Indiscutiblemente, y tienen razón los que lo digan. Y Motor Psico es una de las mejores canciones de Los Redondos. Es el lugar más pop al que llegaron Los Redondos de alguna manera. Acá están las percusiones de Claudio Fernández, que son casi inaudibles, pero que están, se nota. Vieron que la batería va haciendo y después hay un... Después de cada finalización de la batería, esas son las percusiones. Está muy tapado, pero se escuchan. ¿Qué es lo que tiene Motorcico? Bueno, Motorcico yo creo que es una de esas canciones que te transportan a otra dimensión. Los primeros acordes de su riff es como que abren un portal y vos entrás y es un tema con posiblemente la letra más indescifrable, yo creo, de todas las que escribió el indio, porque no es así que ni aún encontrándole explicación se entiende bien de qué habla, porque tiene referencias a Nietzsche, tiene referencias a Einstein, tiene hasta contradicciones, porque habla de la hemoglobina. La hemoglobina es la sustancia que corre por la sangre, va al corazón. El que maneja el amor es el corazón, pero el tema habla del motor psico y el motor psico es el cerebro y es el mercado de todo amor. Habla también del desamor, de la traición, lo que debes, cómo puedes quedártelo. Y es un tema que es increíble. El arreglo de las dos guitarras que acaban casi al mismo tiempo, porque los que tienen las dos guitarras de Los Redondos, yo por eso las destaco tanto, es que
No era que siempre una era la rítmica y otra era la primera guitarra. Era según uno necesitara la canción. Y esa guitarra que está tirada para atrás que hace. Está hecha por Tito Faro. Y es espectacular. Y es sonoramente lo mejor de la canción, es lo que más te queda. El saxofón que entra en la mitad y en el final del tema cuando el tema lo necesita. Y toda la letra. Siempre tengo a mi lado a mi Dios, así me das más, un susurro. Todo. Motorcico es la mejor canción del disco y entiendo perfectamente que lo diga. Porque yo lo digo, lo que pasa es que la escuché muchísimo. Yo Motorcico desde siempre fue una de mis canciones favoritas de Los Redondos. La escuché demasiado. Y hoy en día la tengo un poco quemada. La disfruto un montón cuando llega, pero ya no es un tema que yo me ponga solo a escuchar si agarro un tema suelto de Los Redondos. Aún así es una canción increíble. Increíble que viene de otro planeta. Es la mejor canción del disco. Luego tenemos el tema, la canción, ¿no? Yo creo que si el día de mañana decís, bueno, tenemos que eliminar con mucho dolor el himno argentino por una cuestión de que hay que hacerlo, ¿qué canción ponemos como nuevo himno? Y tiene que ir esta. Estamos hablando de Jijiji. ¿Qué tiene Jijiji que es tan importante? Para mí, yo, otra vez llevándolo al rubro de la bandera, el sol argentino tiene 18 rayos de sol. Yo creo que uno de esos, si le atribuyéramos cada rayo de sol a algo, a alguna hazaña, a algo importante que caracteriza a nuestro país, yo creo que uno de esos rayos es Jijiji. ¿Por qué? No lo sé. Octubre es lo que es por contener Jijiji, sin lugar a dudas. Pero ¿qué es lo que tiene Jijiji para ser lo que es? La verdad que no lo sé. No podría dar una respuesta. Porque no es la mejor canción de Los Redondos ni de cerca. Es una gran canción igualmente, pero ¿qué es? Es el riff tan opresivo que tiene. Es el significado de su letra que habla a las claras y admitido por el propio indio de la paranoia que siente aquel que tiene una adicción. Es su estribillo tan liberador. Son sus solos de guitarra que provocan el pogo más grande del mundo. La realidad es que no lo sé. Porque si vos te parás a explicar cada factor, siempre va a haber un inmenso grupo de gente que ignora ese factor que estás explicando. El riff de guitarra muchísima gente lo ignora. El significado de la letra mucha gente lo desconoce. Los solos de guitarra a mucha gente increíblemente no la hacen poguear. El estribillo tan liberador a mucha gente no le significa nada. Entonces, ¿qué es? Es todo junto y a la vez no es nada. Esta canción logró un nivel de representación que la banda no esperaba. Logró un nivel de masividad que claramente la banda no esperaba. El indio dice, yo a este tema no le tenía mucha fe, no era de los que más me gustaban el disco, y sin embargo penetró de la manera que penetró. ¿Por qué? Porque es inexplicable, porque la música tiene esas cosas y por eso es mi arte favorito y por eso yo decido hablar de música. Porque en la música hay cosas que no tienen explicación. Y no le bajo el precio al tema. Porque cuando digo que no tiene explicación es como que lo estoy haciendo pasar como una mala canción y que se pegó de casualidad y no. Porque Jijiji es una canción extraordinaria. Extraordinaria, donde tiene dos solos que son uno mejor que el otro. Yo prefiero cuando los dos solos son en guitarra. Está bien, el solo en saxofón en vivo está bueno, pero me parece que con las dos guitarras queda mucho mejor y está pensado para hacer eso. El primer solo, hecho por Sky, y el segundo solo hecho por Tito Fargo. Tiene para mí la mejor frase que yo escuché en una canción respecto a lo que transita alguien que tiene un adicto, que es la última frase de la canción, tiranizando a quienes te han querido. Eso es algo que muestra perfectamente lo que siente una persona con una adicción hacia los demás. Que siempre es muy normal que cuando alguien intenta ayudar a una persona que pasa por esa situación, esa persona no desee ser ayudado e incluso se enoje y se ponga en contra de aquellos que lo quieren sacar, porque es lo que generan cosas así, es lo que lamentablemente generan. Y Jiji es el himno.
Jijiji es la canción que va a quedar de Los Redondos de acá a la eternidad. ¿Lo es merecidamente? Y si nos ponemos a verlo en esos términos, no, porque Los Redondos tienen, a mí se me ocurren 20 canciones mejores que Jijiji. Yo cuando hago un ranking de canciones de Los Redondos no va a estar Jijiji. Pero es una gran canción. Con el final que tiene, con lo de Chernobyl. Y bueno, la canción de Los Redondos. Y acá el disco comienza a bajar un poco. Comienza a bajar. Después viene Canción para Naufragios. Canción para Naufragios tiene un gran problema que es su duración. Su musicalidad, sus arreglos y sus detalles no justifican que el tema dure 6 minutos. Pero acá es cuando digo que Los Redondos es la única banda conceptual. Porque no lo justificará lo musical, pero lo justifica el concepto. ¿Por qué dura 6 minutos? Porque 6 minutos en aquel momento es lo que tardaba en impactar un misil enviado de Estados Unidos hacia la URSS o de la URSS hacia Estados Unidos. Y esta canción líricamente explora el terror que había hacia los posibles bombardeos nucleares en la era de la Guerra Fría. Bombas de aquí para allá, estamos todos al naufragar. Y son 6 minutos y nuestra mami va a contestar. Mami era el término que utilizaban los espías americanos para referirse a las bases de operación con las que ellos se comunicaban durante las misiones de espionaje. A eso se referencia la mami. Y es una canción que yo siento que le sobran 3 minutos. Y ahí está lo grave. No es un tema de 6 minutos que le sobran 2, le sobra la mitad. El tema tendrá que terminar en ese corte que tiene. Y el. Y ahí terminar. Tiene 2 vueltas más que ya se sienten totalmente de más. Que hasta el más fan de Los Redondos lo puede llegar a decir de este tema está alargado. Está alargado por falta de ideas y por no arriesgarse a meter una canción más en el disco, que el disco quede con 10 canciones y que una sea de inferior calidad. Verdaderamente, este tema está alargado. No le hace bien ser tan largo. No ayuda. Su concepto está bien, pero una cosa es el concepto, otra cosa es la música. Y es una lástima porque es una buena canción, Canción para Naufragios. Yo digo todo esto durante mucho, mucho tiempo. Tengamos en cuenta que para mí mucho tiempo con Los Redondos es mucho tiempo de verdad, gente. Yo escucho Los Redondos desde que tengo 6 años. Y hoy en día tengo ya varios años, muchísimos años más. Entonces, para mí es una vida entera. Por ende, yo cuando digo esto es muchísimo, de verdad. Fue mucho tiempo mi canción favorita del disco. Pero con los años se quedó sin fuelle dentro de mi gusto. No es que me la salteo, no la odio ni nada. Pero lo digo de verdad, no te la escucho ni en pedo. Suelta no te la escucho jamás. Jamás me vas a ver escuchando por mi motu propio solo Canción para Naufragios. Porque me parece que es una canción desperdiciada, alargada. Totalmente artificial, de manera artificial que no le suma. Y con el material que Los Redondos dejan afuera de este disco. Porque si uno tiene que plantear paralelismos musicales, esta es la que deja fuera a De estos pueblos futuros ludos. Y De estos pueblos futuros ludos dura un poquito menos y es mucho mejor canción que esta. Muchísimo mejor canción que esta. O incluso podías haber cortado este tema y meter un tema más corto en el medio, Roxana Porcelana, el regreso de Mao, que conceptualmente hubiese quedado perfecto, y decidieron alargar un tema innecesariamente. Y lo remarco tanto y lo critico tanto porque es de las pocas veces que Los Redondos hacen esto. Los Redondos no son una banda que alargue de manera innecesaria sus canciones, no lo son. Cuando un tema dura mucho está justificado que dure mucho, pero esta canción no se justifica de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna forma. Si uno escucha esto va a decir, bueno, es el peor tema del disco. No, el peor tema del disco lamentablemente es el que lo cierra, que es Ya nadie va a escuchar tu remera. Acá hay 2 vertientes muy fuertes, con Ya nadie va a escuchar tu remera, también conocido como efímero por mucha gente. Hay 2 vertientes, como ya dije, muy marcadas, que son la gente que lo odia de manera exagerada para mi gusto, diciendo que arruina el disco, que es un final demasiado anticlimático, que es algo que no quedaba bien, y después muchísimos ricoteros
en su mayoría gente grande que fue a ver a Los Redondos, que le tiene mucho cariño a este tema, porque era una canción que solían interpretar bastante en vivo. Mi opinión está un poco en el medio. Para mí musicalmente no es una mala canción, tampoco es un temazo. Me parece que es una canción que está bien, que bebe de la faceta que menos me gusta de los Redondos, que la mencioné justamente en el análisis de Gulp, que son los temas liderados por los riffs de saxofón en lugar de los riffs de guitarra. De esa faceta de temas, igual este es el que más me gusta. Este tema hubiese quedado mucho mejor en Gulp, porque es una canción más festiva, pero es innegable que el tema, por más de que a alguien le pueda gustar o no, queda mal. El tema queda mal por la posición que eligieron. Este tema podría estar en el disco, no es que no pudiera estar, pero queda mal como final. Jamás este tema puede ser el final del disco, más viniendo después de Canción para Naufragios, que es un tema oscuro, denso. No puede venir esto, porque te saca de la escucha. Tristemente lo digo, me duele porque estas son las cosas que hacen que haya debate para ver si Octubre es o no el mejor disco de Los Redondos. No puede ser este el final del disco, porque es totalmente anticlimático. Es totalmente anticlimático. Es una canción extremadamente feliz, que yo entiendo que a nivel conceptual, ¿qué querían buscar? Porque es otro tema que ahí está también el acierto de Octubre. Todos los temas se justifican con su concepto, de manera perfecta. Y lo destaco tanto porque no pasan muchos discos conceptuales que absolutamente todas las canciones se salven con su concepto. ¿Qué querían hacer? Bueno, la historia de este tema es que el indio un día los escuchó hablando a Sky Poli sobre cómo las cosas se iban de un día para otro, lo efímero, y el indio llegó y tenía el tema hecho. Ese mismo día también tenía hecho Preso en mi ciudad es toda del indio, se sabe. Llegó, le tarareó la melodía a Sky la sacó con guitarra y ya está, o sea, pero el tema es del indio, letra, todo, música es del indio. Esto dicho por el propio Sky, lo aclaro, porque hay mucha polémica de quién hacía qué, hay casos donde era de una manera y casos donde era de otra. Este tema, ya nadie va a escuchar tu remera, lo que quiere simbolizar es que, bueno, no te amargues tanto por todo esto que te narramos anteriormente, no hay que dejar que nos roben el estado de ánimo. Me parece un buen mensaje, me parece que está mal empleado y está mal aplicado. O sea, no... Este tema no va para final de disco. Si querés dejar un final con ese mensaje, que encima rompe con la seriedad que venía teniendo el álbum, de manera a propósito, yo creo que es buscada esa ruptura y hacerlo menos serio, porque los redondos tienen eso, los redondos al ser una banda contracultural no hacen todo como dicen que hay que hacerlo. Lo hacen a su manera, lo hacen de maneras extrañas y esta es una de esas maneras, justamente, esta es una de esas formas. Rompe totalmente con la onda musical del disco y aunque el concepto lo justifique, es la vez que más hay que tirar de los pelos para que el concepto salve una canción. Y aún así la logra salvar. Eh, repito, no me parece una canción musicalmente horrenda, no. Me parece que su problema es de personalidad. Es un tema que sí, si estaba en Gulp, era uno de los mejores temas del disco. Pero está en octubre y en octubre no queda tan bien. Y aún así no es capaz de arruinar octubre porque no lo arruina, pero sin duda el tema más flojo del disco por una cuestión de lo que desentona como final. Para mí el error está en que sea el final. Este tema tendría que haber estado después de Gigi y que el final sea Canción para Naufragios. Aún yo diciendo lo que digo de Canción para Naufragios, pero hubiese quedado mejor. Porque Gigi termina allá arriba y este tema, bueno, sigue esa estela de manera distinta. Pero bueno, me parece que ellos querían simbolizar con el final una cosa, que lo logra o no lo logra, bueno. Conceptualmente sí, musicalmente queda descolgado de manera casi innegable. Cualquiera que escuche Octubre lo va a pensar, más allá de que el tema le guste o no. Pero bueno, ese ha sido el análisis de Octubre. ¿Qué podemos decir del disco? Y que es un hito, es insuperable. Que es un disco que únicamente, lo voy a volver a decir, los redondos podrían haber hecho, pero que a su vez los redondos son los que son por hacer un disco como Octubre. Y es el disco más argentino de todos los discos del rock argentino, junto a los dos que nombré que comparten ese escalafón como mejores discos de este país, que son
Clics Modernos y El Jardín de los Presentes de Invisible. ¿Es el mejor disco de Los Redondos? Eso lo veremos. Porque el próximo yo creo que le compite palo a palo e incluso como disco, netamente como disco es mejor. Pero Octubre tiene más alrededor que lo hace ganar. Pero gana por penales. Es un disco sólido igualmente, con una personalidad y una producción únicos. Y con para mí la mejor formación de Los Redondos en el mejor momento. Para mí esta formación de Los Redondos con dos guitarristas, con Willy Cruz, con el Piojo Ábalos, es la mejor formación que tuvo la banda. Que es una lástima que no haya durado, porque yo creo que la dirección musical de la banda con esta formación hubiese sido diferente. Ni mejor ni peor, distinto. Y hubiese sido muy interesante de ver también cómo es la trayectoria real de Los Redondos sin esa formación y con la formación que ya después se estandarizó. Pero bueno, este ha sido un análisis. Si les gustó, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita, comenten, siempre de manera respetuosa. Nos estaremos viendo estos días. El canal vuelve con todo. Así que hasta el siguiente análisis. Nos vemos.